secretario técnico, el mayor, el tema de la prevención es un tema importante y que este año, bueno, yo estoy sentado acá porque estoy representando al sector educación y es gravitante para nosotros como sector educación en el tema preventivo. Es para nosotros el sector de educación en el tema preventivo y ya lo he coordinado con el mayor secretario técnico y también con el comandante de la policía de Catacaos. Me faltaría nomás hablar con los señores representantes de la legua, el teniente, que voy a hablar. Dentro del presupuesto de seguridad ciudadana es gravitante capacitar sobre todo a los padres de familia. Lo vamos a saber a través de todas las instituciones educativas y vamos a tomar asistencia porque hay un programa que ya conoce el comandante, que ellos tienen lo que se llama el VAPE, y vamos a informar porque para mí es gravitante en esto de apoyar como seguridad ciudadana en el aspecto familiar. ¿Qué hacen los padres con aquellos jóvenes que están a las 3, 4 de la mañana tomando 15, 14 años? ¿Y a dónde están los padres, digo yo? ¿Dónde estamos los padres? Me incluyo yo también, porque tengo hijos. ¿Dónde estamos los padres? Si nosotros como padres en nuestro hogar pusiéramos un poquito de mayor punche, creo que vamos a apoyar mucho a seguridad ciudadana. Y como vuelvo a repetir, en el nuevo presupuesto del 2017, y he conversado con el mayor y con el comandante, su representante, vamos a dar bastante capacitación a los padres de familia y vamos a tomar asistencia. Porque yo les digo, hay mucha indiferencia como padres de familia. A veces reclamamos aquí nosotros reclamamos como autoridad o representante de él, pero no nos fijamos que nuestros hijos de repente son los que están a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿se dan cuenta? Si nosotros ponemos un mayor punche en familia, creo que vamos a apoyar y va a ser gravitante. Yo les digo, yo soy director de colegio Cayetana Herrera, alrededor de 1.200 padres de familia tengo, 1.200 deben tener. ¿Cuántos van a las asambleas? Poniendo todas las 300. Y de los 300 que van 200 mujeres, 50 hombres. O sea, tengo hogares donde la mayoría son viudas, ¿no? Nomás la madre parece que se preocupa. ¿Dónde estamos como padres? Aquí, seguridad ciudadana a lo largo de todo el año se ha hecho varias batallas. Y lo digo yo no tengo ni por qué estar escondiendo un colegio que tiene una problemática de drogas de repente y que bajo pretexto, entre comillas, para evitar el prestigio, el mal prestigio de una institución educativa, esconde una problemática, está mal. Estamos mal como directores, porque tenemos que salir a enfrentar esa problemática. Entonces, eso es mi preocupación como sector de educación y vamos a poner el punche en ese sentido. Pero apóyenos con ustedes como padres, representantes de los sectores, de que los padres tienen que... Yo les digo, yo hago todas las asambleas de padres los domingos, y las empiezo a las 9, segunda a las 9:30, ya con los que hayan. Le digo, es una oportunidad, ahí estamos conversando 3 horas y ya pues saldrán a tomar su chichita, su cervecita, como que van calentando ahí, pero tenemos que conversar. Miren, de todos los operativos, aquí no me deja mentir el señor alcalde ni el comandante, el año pasado, casi en diciembre, se hizo una batalla, 37 niños en una discoteca. De los 37, no lo voy a esconder yo, 14 eran de mi institución educativa, 14 de mi institución educativa. Menores de 12, 13, 14 años, ¿dónde estamos los padres? Tenemos que apoyar en ese sentido y como sector de educación yo demando, por eso es que le he pedido al mayor retirado y ya estoy conversando con el comandante, vamos este año 2017 a iniciar por esa ruta de prevención, de hablar con los padres, de un mayor de responsabilidad con los padres. Y agradezco aquí al señor alcalde, agradezco al secretario técnico comandante que nos están apoyando en ese sentido. Muchísimas gracias.